Muy buenas a todos. Hoy os traemos aquí el resumen del cuarto monumento del año, que fue la Lieja-Bastoña-Lieja, que terminó con la victoria esta tarde de Tadej Pogačar, tras soltar un gran Paul Seixas, que pudo aguantar la primera embestida en la Redoute, como todos pronosticábamos, y que al final en la Roca de los Halcones, esa última cota, un kilómetro en torno al 10-11%, una cota muy dura, finalmente no pudo seguir al esloveno. Pogačar ganó con casi un minuto de diferencia sobre Seixas, y por detrás llegaría un grupo de unas 15-20 unidades aproximadamente, encabezado por Renko Evenepoel, que quedó tercero. Muy malas sensaciones del belga. En el primer ataque de Pogačar pues ya decidió ir a su ritmo, pero que bueno, por lo menos maquilla un poco con ese tercer puesto. Por mencionar algún dato más, bueno, era el debut de Paul Seixas, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es un chico que va a ir a más y que será un gran nombre en el ciclismo. Por detrás también, o por citar otro nombre, Matías Escalmose, que parece que se quedaba un poco en terreno de nadie y finalmente pues fue absorbido por el grupo perseguidor. Y por citar algún español, a Pello Bilbao, sexto, que parece que no gana, no está en el podio, pero hacer un top 10 en una carrera de estas características y con unas targets que luego repasaremos de corredores importantes, más allá de los tres primeros, pues altísima, pues yo creo que hay que destacar ese top 6 de Pello Bilbao. Y bueno, luego poco más que decir. Bueno, por citar otro nombre, Leo Bissot, también corredor francés muy joven, no de la entidad de Paul Sixas, pero también muy bien, terminado dentro del top 12. Y poco más que decir. Antes de meternos en temas más específicos, ¿cómo vistes así de manera general esta Lieja Bastoña Lieja? Y bueno, gracias de nuevo por venir por aquí. Pues yo diría que no ha sido una Lieja, bueno, iba a decir de la más rápida, no, pero la más rápida claramente de la historia. Yo creo que la salida en tromba con ese corte, que todavía no sé si fue por una caída o lo que sea, pero que se dividió el pelotón en dos, con delante Renko con un compañero, Bernal también con un compañero. Por un momento hizo soñar con un posible enfrentamiento entre Renko contra Pogačar y Seixas desde lejos, a lo mejor de Estocolmo, por ejemplo. Yo pensaba, si consiguen llegar con un par de minutos a pie de muros y tira a Nico Denz y algún otro más, lo mismo vemos una lucha de fondo nunca antes vista, ¿no? Por lo menos en los tiempos recientes en Lieja, pero al final fueron absorbidos y todo quedó en nada, entre comillas, ¿no? Pero esa dureza y ese ritmo de carrera lo llevaban todos y sobre todo el equipo que estaba más diezmado. Aún así, UAE controló bien la situación y yo diría que incluso Pogačar no salió perjudicado de ese estrés de carrera, sino que beneficiado, porque se hizo la carrera más dura todavía. Desde lejos, yo creo que cuanto más dura y rápida es cualquier monumento, es mejor para Tadej, ¿no? Aún así, muy buena carrera porque no ha sido un monólogo. De lo bueno hemos visto a un 6 que sigue creciendo a paso agigantado. Es que yo diría que cada carrera, esto es como un videojuego, ¿no? Cada carrera es más fuerte, ¿no? Tiene una transformación nueva, que diríamos. O sea, es impresionante y a mí me ha sorprendido mucho. Que no que la aguante en la Redoute, porque ya lo comentamos en su momento que podía pasar, pero es que yo creo que yo no esperaba ese Pogačar en la Redoute batiendo el récord por tanto segundo y para mí, no sé, dando una sensación muy superior a la del año pasado y hace 2 años. Entonces ha aguantado a un Pogačar impresionante, o sea, eso es lo que me ha sorprendido. Más el nivel que han metido ambos en esa subida, que han mandado al siguiente, que yo creo que era Eskelmose, a más de medio minuto. Y un Renko que, bueno, pues de nuevo te quedas con la sensación de que parece a veces, o no sabes si es falta de fuerza, se le cruza un poco el cable, pero no acaba de prestarse a ese duelo con Pogačar y no es la primera vez que prefiere levantar un poco el pie en la subida, se le ve un poco sin punch y sin explosividad, pero luego acaba fuerte, ya sea yéndose en solitario y persiguiendo a Pogačar, como el caso de los mundiales, la ANS del año pasado, o en este caso casi yéndose en el final y pillando a Eskelmose y dominando el sprint muy fuerte. Es como que no sabes si quedarte con una mala, buena, carrera regular, no sé, Renko, siendo Renko, es para mí de los ciclistas top el más difícil de descifrar a veces. Bueno, lo primero, Roque, como siempre, un placer estar aquí contigo, con vosotros, una vez más. Pablo ha hecho una gran descripción de lo que han sido los movimientos generales de la carrera, de una forma bastante detallada. Además, yo voy a dar simplemente unas pinceladas simples porque, bueno, admito que hoy, comentando las dos carreras, la masculina, la femenina, ya he hablado demasiado, ¿no? Y quizá en esta ocasión tiendo a extenderme mucho y me apetecen intervenciones un poquito más cortas. Así que simplemente me gustaría añadir que en mi opinión, hemos estado ante una edición bastante buena en términos históricos de la carrera y desde luego
diría que en términos recientes de la historia, por ejemplo, del siglo XXI, esta es una de las mejores Liejas, sin duda, que recuerdo. Nos ha deparado algunos momentos muy intensos y no solo me refiero al más obvio, ¿no? Que son todos esos minutos con Pogačar y Seixas juntos y esa duda de lo soltará en la Redoute, no lo soltará en la Redoute. Me parece que es algo que ha levantado al personal, ¿no? Pero además, desde el inicio con ese corte, pues ha deparado mucha tensión, una carrera que ha ido muy rápida, que no ha parado, en la que no te podías permitir errores, los pequeños contratiempos se pagaban caros, como hemos visto el caso de Pidcock y su pinchazo, que debido a la persecución y al alto ritmo, después de ese pinchazo, que en cualquier otra Lieja estoy seguro que hubiera sido bastante inocuo, pues no pudo volver a entrar. Entonces, yo me he quedado con unas buenas impresiones generales y, bueno, concuerdo en el desconcierto respecto a Remco Evenepoel, que supongo que hablaremos un poquito más en detalle de su carrera en concreto. La gran impresión de Paul Seixas, que sigue creciendo carrera a carrera, pero desde luego con un Tadej Pogačar que no está dispuesto a que lo destronen de su puesto en breve y hoy creo que ha tenido unas actuaciones más espectaculares y más impresionantes desde el punto de vista físico que yo le haya visto, ¿no? Y eso que el estándar, el listón que tiene él ya es muy alto. Bueno, yo quería compartiros esta imagen, bueno, para que la podáis ver todos. Y yo creo que este es un momento, bueno, esto es una pregunta que lanzo un poco al aire, porque ya empezaba a haber algún comentario en Twitter, bueno, ahora X, sobre que esto igual puede ser un poco lo que la antesala del Tour de Francia y lo que podremos ver en unos meses. No sé cómo lo veis vosotros y, bueno, obviamente, Vingegaard también lo veremos por ahí. Pero bueno, que esto no sé, quería comentarlo porque hay bastante gente que lo comparta y aparte vemos a un Paul Seixas que igual a diferencia de Vingegaard, este tipo de pruebas más explosivas, más clásicas, donde al danés se le atragantaban, sin embargo, al francés le estamos viendo bastante bien y eso que es su segundo año y en concreto su debut en esta clásica. A ver, con tema Tour, evidentemente está habiendo muchos debates y muchas opiniones, ¿no? Que yo puedo entender hasta cierto punto ambos argumentos, porque no sabemos a día de hoy, no sabemos, no sé si ellos lo sabrán, pero nosotros no sabemos si Paul Seixas va a correr el Tour o no. Y bueno, a ver, evidentemente tiene nivel para correr el Tour, no solo correr el Tour, obviamente, sino tener un grandísimo resultado en el Tour. Ahora bien, que esto pueda trasladarse al Tour, bueno, pues no lo sé. Yo tengo mucho respeto por Jonas Vingegaard, la verdad. Y incluso aunque Paul Seixas fuera al Tour y siguiera progresando en lo que llevamos de temporada y estuviera todavía mejor en el Tour que aquí, para mí Vingegaard en el Tour es mucho Jonas, ¿no? Y yo lo pondría el segundo en discordia de entrada. Pero está claro que Seixas, si va al Tour, sea una decisión más o menos acertada, va a ir como mínimo como el tercero en discordia, va a ir ya con un caché superior al de Remco Evenepoel en el Tour de Francia, viendo lo que estamos viendo, ¿eh? No estoy diciendo ya que sea un mejor corredor que Remco Evenepoel en líneas generales, pero me da la impresión de que puede ser ya un mejor hombre Tour que Remco Evenepoel. Entonces, pues yo no me mojo porque no es ahora el momento, en mi opinión, para mí, o sea, no tengo ganas de iniciar ese debate de si Paul Seixas debe ir al Tour o no, pero que sí que tengo claro que si va es con una ambición importante y de estar arriba del todo, peleando por la victoria, peleando por el podio. No es un plan, oye, voy a ir al Tour a aprender y no tengo presión por un resultado. Paul Seixas, con lo que ha demostrado ya, si va al Tour, tiene que ser a obtener un gran resultado. No me cabe otra opción en su caso. O sea, a mí la verdad es que yo ya no me atrevo a ponerle freno, ¿no? a este chico, Paul Seixas, sobre tiene que ir a tal, eso. Es que para mí me impresiona tanto en cada carrera. Yo siempre soy muy escéptico en general, no con los jóvenes talentos, que me encanta seguirlos, Roque lo sabe bien, pues siempre conversamos sobre ello y tal, pero siempre creo que a veces se vende demasiado el nuevo Pogačar, no sé qué, o el nuevo Bernal, no, el nuevo Dimers, y a veces se olvida un poco a los corredores ya más consolidados, tanto veteranos como de la generación un poco, digamos, jóvenes, pero que llevan mucho tiempo, tipo los del Toro, Ayuso, ¿no? Y sin embargo, esta vez es que todo el hype me parece real y yo ya no sé qué opinar, porque es que antes, no solo con 19 años, sino que cualquier debutante que hiciese podio en Lieja era algo casi impensable, ¿no? Y con Paul Seixas queda una sensación que la lógica a veces no se nos escapa. Yo diría, sí, si va al Tour, debe ser el tercero en discordia, ¿no? Pero es que yo ahora mismo no me atrevo a señalar que no sea ya el segundo, ahora mismo, a día de hoy.
Y tampoco me atrevo a señalar que no sea el primero en julio, sinceramente. Es que lo veo tanto como fuera del podio porque se le haga larga carrera como ganando el Tour. O sea, yo lo siento, pero no me parece que sea un ciclista al que podamos medir con la lógica. O sea, de hecho, yo diría que a principio de año, a ver, yo esperaba una gran progresión de él, pero ni por asomo esta. Y tampoco lo esperaba en este tipo de carreras. Yo me imaginaba a Paul Seixas como un cruce, ¿no? Medio camino entre Vingegaard y Pogačar, pero más vueltómano y haciendo a lo mejor top 5, top 10 en los monumentos, que Vingegaard debería poder hacerlo si algún día se centrase en ello bien, aunque por ahora le van fatal siempre, pero yo no me esperaba que después de la venida de un nuevo Merckx tuviésemos una segunda venida de un ciclista otra vez así que no sé, a mí me parece muy sorprendente, pero el ciclismo actual ya cualquiera sabe nada a veces, ¿no? Parece que todos los moldes se rompen y que este tipo está ya... Si Pogačar está a 3 mundos por encima, este empieza a estar a 2 mundos y medio por encima del resto de corredores, quitando a lo mejor a Vingegaard en grandes vueltas, pero no sé, yo pongo en valor eso, que vaya una Estrade Bianchi con este rato y salga a plantarle cara a Pogačar, domina una flecha balona que yo lo veía un final muy explosivo para él, una Itzulia que era lo lógico, ¿no? Que eso sí está dentro de sus cualidades, y una Lieja casi a la altura de Pogačar, no sé, es un poco... Es como vivir en un mundo de ciclistas alienígenas casi hoy en día, y hoy han sido los dos auténticos extraterrestres. Volviendo al tema de Lieja, ¿cómo visteis el planteamiento del UAE poniendo la carrera dura, atacando la Redoute? Y bueno, ya luego el posterior ataque en la Roca de los Halcones, donde, bueno, si queréis luego muestro otra imagen, donde ya se veía el francés que lo suelta. Antes de que habléis, hay un momento curioso, creo que era 250 de meta, perdón, de coronar la Redoute, esta cota que podéis ver en la imagen, donde vemos a Seixas, que luego el propio Pogačar lo confirmaba en la entrevista, de que veía que estaba haciendo como la goma. Además le vi poner unas caras, unas mocas de, este tío me lleva al límite. Y bueno, sin embargo, al final aguantó hasta la última cota importante del día, y donde ya, bueno, pues caminó solo y pudo pues hacer segundo. No sé cómo visteis ese planteamiento del UAE y del propio Pogačar. Yo creo que era el planteamiento esperado, y más una vez no les quedó más remedio, ¿no? Por la situación de carrera con la fuga de Renko que hemos comentado. Fueron perdiendo gregarios. Yo creo que Tim Wellens estuvo impresionante en una fase de la carrera, y eso que tampoco llegaba con su máximo nivel, ¿no? Por su lesión. Y yo creo que han salvado la papeleta mejor de lo que esperaba. Al final venían con bajas aquí, no tenían, por ejemplo, a Isaac del Toro o ciclistas como Nulti. Y sin embargo han dominado bien. Cosnefroid ha hecho su papel un poco, ¿no? Como hemos visto el año pasado en cierta carrera a Johnny Narváez, ¿no? De lanzadera de Pogačar. Igual de una manera no tan exagerada, pero cumpliendo bien. Y corredores como Nova, Jair Regots o Wellens, Sivakov, todos han cumplido parte de su papel. Yo creo que Pogačar no puede tener queja hoy del equipo, y en parte eso le ayuda a la carrera a mejorar su registro, a dominar más aún, porque él, si bien solo se basta y se sobra, yo creo que ese ritmo durísimo que puede imponer su equipo es lo que marca un poco el devenir de su carrera, de irse más fácil que el del resto. O sea, yo creo que UAE ha estado hoy muy, muy bien en general. Sí, es curioso, ¿no? Porque ha habido quizá algún momento de la carrera en que se podía pensar que están un poquito contra las cuerdas, cuando el grupo de Evenepoel estaba más de 3 minutos por delante, pero con la lectura a la postre uno piensa que en realidad ese ritmo de carrera tan alto al que ha obligado el corte delantero que había le puede haber venido bien al propio Pogačar. Y es verdad que quizá ha desgastado a algunos corredores antes de lo que querían, pero también tuvieron el buen ojo, como parece que fue provocado por una caída, la que estaba Johnny Zaguirre y algún otro corredor, el corte, por lo que se ha leído. Había un poquito de lío, ¿no?, al respecto, pero luego sí que escuché una entrevista con Tobias Hallan Johannesen y él decía que lo vio y que fue una caída en un sitio un poquito estrecho, y que básicamente quienes estaban por delante de la caída pues formaron el corte delantero, y quienes estaban detrás pues se quedaron en el pelotón perseguidor, ¿no? Así que parece más una cuestión de suerte en ese caso que de ojo. Pero bueno, iba a decir el ojo, quizá tuvieron la suerte UAE de que pasó Domen Novak delante, que claro, él fue allí en carroza en la escapada, no tuvo que trabajar nada, y luego les vino muy bien tener a un Domen Novak también fresco cuando neutralizaron el corte, ¿no? Entonces sí que igual algunos corredores los desgastaron antes de la cuenta, pero luego creo que han llevado la carrera por donde ellos querían, y un Cosnefroid que a mí me impresionó mucho en las carreras previas, porque, por ejemplo, en Flecha Brabanzona y en Amstel Gold Race en particular, él hizo
un desgaste brutal durante la carrera y consiguió terminar en el podio en ambas, cuando lo normal es que un corredor que hubiera hecho el desgaste que él hizo hubiera quedado fuera del top 10 incluso. Entonces estaba claro que llegaba muy bien a estas pruebas, ¿no? Y es verdad que Lieja está un poquito más fuera de la zona de confort de Cosnefroy, porque Lieja tiene demasiado componente escalador, pero estuvo muy bien para hacer el trabajo que hizo, que era de lanzadera abajo de la Redund, ¿no? Que era el mejor corredor aquí del equipo para eso, en ausencia del Toro, en ausencia de Narváez. No se me ocurre otro corredor mejor que Cosnefroy para hacer eso, porque por ejemplo Sivakov, que es un corredor muy bueno, no tiene esa explosividad de Cosnefroy, es mucho más diésel, ¿no? Entonces al francés, bueno, Sivakov también es francés ahora, ¿no? Nacionalizado, digamos, al francés de nacimiento lo utilizaron muy bien y en general, pues no se le llegó a ver apurado al equipo como a él. Yo creo que Tadej tiene que estar muy contento de la labor que le han hecho, teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, uno de los temas que también quería tocar, y como dijimos al principio, es el tema de Renko Evenepoel, que os voy a compartir esta imagen que aquí vence en el grupo perseguidor de unas 15-20 unidades, como dije al principio, quedó tercero, se subió al podio y más o menos maquilla un poco todo, a ojos de que si alguien llega y no ve la carrera y dice, bueno, Renko Evenepoel tercero, pues más o menos entre lo que dijeron esos tres tíos, pues se ajusta un poco. Pero bueno, para la gente que vio la carrera, ¿qué os pareció un poco, no sé, Red Bull Bora, que también hemos hablado bastante de él, y un poco la actuación de Evenepoel, que a veces sí queda esos síntomas, que creo que me lo decía Pablo, de pues irregularidades en ciertas carreras que igual no debería tener, más allá de las grandes vueltas? Sí, a ver, bueno, de entrada para mí Renko ha estado por debajo del nivel que yo esperaba en esta Lieja, y el resultado en cierta manera es maquillado, y me recuerda un poco a la actuación de Mathieu Van Der Poel precisamente en Lieja en 2024 por el tipo de resultado que obtiene, aunque es verdad que al final en los últimos kilómetros sí que es posible que Renko terminase siendo el tercero más fuerte de la carrera, o sea que en ese sentido no sería tan maquillado, pero a ver, empezando por el equipo, ¿no? Claro, en el corte, como dijimos, ese corte que es un poco por suerte, quien estaba y quien no estaba, le hubiera venido muy bien tener algún otro compañero. Nico Dens era un muy buen gregario para hacer el trabajo que hizo, pero claro, todos tienen un límite, ¿no? Dens era el que más tiraba y llegó un momento que ya no podía seguir trabajando en el grupo delantero. En cuanto a Renko, yo salgo de esta carrera con dos sensaciones que ya venía teniendo en las últimas semanas y aquí se confirma, y son dos cosas que no me gustan mucho, me preocupan un poco como espectador respecto a él. Uno es la falta de fiabilidad, en particular cuando hay rampas duras, rampas de doble dígito, que no sabes muy bien por dónde te va a salir y a veces parece que le sacan de carrera muy pronto, aunque luego, como en el Mundial o como aquí, se vuelve a meter. Esa falta de fiabilidad, que es que además se la veo como más acusada cada vez, ¿no? Y la otra cosa que me preocupa un poco en él, como espectador y desde el punto de vista de quien espera espectáculo de un corredor como él, es que le estoy viendo que está mejorando tanto su sprint que, a veces está recurriendo a eso en lugar de a sus ataques marca de la casa, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, la última etapa de la Volta, la de Montjuic, donde hay un momento, y esto lo hablamos, lo hablamos aquí mismo, lo mencionó Pablo, hay un momento en el que en esa etapa casi se había ido un poco, tenía a Enric Mas persiguiendo, y en lugar de insistir, mira para atrás y hace gestos, ¿no? Y yo creo que se hubiera ido en solitario, ¿no? Y al final se guarda para sprintar en un sprint en el que hizo tercero, ¿no? En el grupito ese que llegó en esa etapa. Y aquí también, no sé, ha habido algunos momentos que se ha ido y me ha parecido que no lo ha dado absolutamente todo para irse y que seguía como confiado en vencer, o sea, en conseguir ese tercer puesto con un poderoso sprint, como así ha hecho además, ¿no? Entonces, para mí que Renko esté sprintando cada vez mejor, ya mencioné que el sprint de Amstel me había impresionado bastante, es una mala noticia respecto al espectáculo que él pueda dar como ciclista ofensivo, porque veo que puede tratar de recurrir un poco más a eso, ¿no? Yo en Amstel estaba esperando que hiciera a lo mejor un ataque en el Cauberg o algo así. Tampoco lo hizo confiando en su sprint, pese que había perdido el año anterior con Esquielmose. Y bueno, hizo bien porque le ganó con suficiencia, pero tengo esa duda, ¿no? Este Renko más sprinter, a mí desde el punto de vista del espectador que busca el espectáculo,
no me termina de convencer. Sí, yo creo que es una observación clara y muy acertada, porque yo sí que, igual no tan claro, ¿no? Como ese ejemplo de la Volta que has comentado, pero es verdad que hay un momento que vuelve a tener un pequeño hueco, ¿no? Que yo creo que cierra Pello Bilbao, o creo que era un Bahrein, no estoy 100% seguro, y me da a mí que coja Esquelmose y también Esquelmose se le pone a rueda y se junta en todos los grupos, pero tampoco le veía apretando al 100% de capacidad para irse en el llano, como ha hecho otra vez, que es verdad que suena raro, ¿no? Atacar e irse en el llano, pero bueno, es que eso Renko lo lleva haciendo desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Pero es verdad que se le veía muy confiado, controlando incluso en el último kilómetro, siempre en las primeras 3 posiciones del sprint y lanzando a 300 metros de la meta, un sprint tras casi 6 horas de carrera, que hay que aguantarlo, ¿eh? Yo le veí muy sobrado y no sé, me sorprende que mantenga ese sprint incluso los días que no está tan sobrado, pero claro, a la vez es un arma de doble filo para el espectáculo, como comentas. De todas maneras, yo creo que hoy no le he visto en ningún momento el pedaleo de estar para proponer grandes cosas. No sé por qué, pero es una sensación con él. No es un ciclista fácil de leer en cuanto a lenguaje corporal, ¿no? Pero en Flandes, por ejemplo, yo le veía muy fuerte. Pese a no estar en su terreno, cada vez que se aceleraba en una cuesta, ya fuese empinada o incluso a adoquines, se le veía algo torpe en algunas secciones, pero se le veía muy fuerte y con una cara muy fresca. Y hoy, cuando le neutralizaron y empezaron a endurecer un poquito más fuerte y algún relevo de Sivakov, sobre todo, todavía lejos, las cotas previas digamos, la Redoute, pues no le veía la cara 100% y ya le veía como perdiendo alguna posición en el grupo, que iba a ir arropado junto a Hindley, Dani Martínez, y a veces superaba a Hindley y él se quedaba un pelín más atrás. Entonces, no sé, a mí no me dio buenas sensaciones. O sea, yo creo que tampoco ha estado en su mejor versión. El año pasado llegó aún peor aquí y, de hecho, creo que se les entendió incluso, no sé si quedó fuera de los 30, 40, 50 primeros, pero aunque no hizo ningún resultado. Y hoy la diferencia es que ha estado similar, ¿no? En esa zona de la Redoute y luego puede darle la vuelta y maquillar ese resultado, que no es tanto maquillar, porque yo creo que es probablemente junto a que Moses ha sido el tercero más fuerte, pero aún así deja esa imagen como de impotencia, ¿no? De grandes vueltas o vueltas de una semana no está para pelear con los escaladores, pero es que tampoco en las clásicas quebradas está para pelear con Pogačar y encima tampoco ahora con 6 as. Sigo pensando que no es su mejor versión y que en una versión como la del europeo del año pasado o la de Lombardía, sí que hubiese estado quedándose muy cerca y a lo mejor neutralizando a Paul Seixas en el final, por ejemplo, estando muy cerca de ello. De hecho, eso lo contamos en la previa, ¿no? Que si aguantaba en la Redoute o en la Roca Paul Seixas más o menos cerca de Pogačar y venía Renko como a unos 20-30 segundos de ellos persiguiendo, podía cambiar la carrera si se juntaban por detrás, pero se ha cumplido más o menos ese guión, pero ha fallado Renko, ¿no? En ese aspecto. O sea, yo pienso que no ha tenido su mejor día, pero es lo que ha dicho también Roque. ¿Por qué no ha tenido su mejor día y por qué le pasa tan a menudo? No es algo normal en el ciclismo actual, en el resto de corredores top, digamos. Y por cierto, enlazado a lo que decías sobre los espavientos, que yo creo que cada vez que hablamos de Renko y cada carrera que corre, pues hace una de estas. Hoy otra vez más. De hecho, ya tengo el clip preparado para subir en la cuenta, porque lo de este tío es increíble. O sea, yo creo que si me escucháis, apostar de que Renko va a hacer un espaviento en cada carrera que hace. Da igual que gane o que no, porque hoy ya tuvo, creo que fue con Pello, que no le pasó el relevo y atacó, creo que Leo Bisó, el corredor francés del Decathlon. Y nada, el tío que, o sea, es algo que, no sé, me llama la atención de que, pues, al final, no sé, yo creo que como tienes que aprender a que eres el mejor, vas a tener más responsabilidad y parece que el tío que además siempre se enfada y no sé, es una cosa que la quería decir porque me parece algo, no sé, algo que, a diferencia de lo que decía, que es muy regular a veces, para esto es súper regular y es algo que, no sé, lo digo como dato curioso. Y nada, ya para terminar, si os parece bien, podemos citar algún otros corredores. Quería citar, por ejemplo, a Pello Bilbao, que quedó sexto, Inga Bernal quinto. Y luego hay otro nombre que es Emil Verstringe, que creo que es su primer año en el primer equipo de Alpecin. Creo que no venía haciendo mala campaña. Bueno, aquí no aparece en el sprint, aparece en el margen derecho, por eso no se ve. Muy buen sprint final también, por detrás de Renko. Está haciendo buena campaña de clásicas y es un corredor. No es un bebé como puede ser si es un corredor tan joven, pero bueno, tiene 24 años y yo creo que Alpecin es muy buena. Bueno, no es fichaje porque en el equipo de desarrollo, pero sí que le va a venir muy bien para no depender solamente de lo que pueda hacer Jasper Philipsen o Matthew Van Der Poel, que en este caso pues ni uno ni otro estuvieron. Sí, yo justo quería hacer, para acabar, ¿no?, 2 menciones de honor, que eran Egan Bernal, que después de ser segundo en el Tour de los Alpes, pese a venir sin competir, también ha hecho quinto aquí, estando primero en la fuga con Renko y luego aguantando bien y sprintando bastante bien, cogiendo la rueda de Renko y demostrando que se puede recuperar, ¿no?, del Tour de los Alpes y
y luego viniendo aquí, que lo comentamos justo en la previa, que era que quizás se animaba a alguien, como Bernal o a correrla o algunos de los que habían estado delante ahí en Alpes y él ha demostrado que llega al Giro muy, muy bien y para mí sorprendente, viendo ese misterio así raro de lesión o no lesión, que no se había renovado el pasaporte para competir tampoco y llevaba muchos meses apartado. O sea, para mí sorprendente a palo seco no llegar y tener este nivel en 2 carreras, sobre todo esta, pero ambas de buen nivel. Y luego mi otra mención de honor iba a ser, por supuesto, para Bestringe. De hecho, Saúl y yo es un ciclista que seguimos y como hemos comentado alguna vez, pues que veíamos sobre todo desarrollo en la ruta, ¿no? Pese a ser un ciclista de ciclocross, porque tiene ese aspecto de capacidad escaladora y de motor y de recuperación que no es tan habitual en los ciclocrossman, ¿no? Entonces, a veces igual siempre se ponía el foco en Tibonis de cara a la carretera, porque es verdad que tiene una explosividad que te lo imaginas, por ejemplo, peleando una Amstel o ganando en el muro de Uy, ¿no? En otra época, quizás. Actualmente es muy difícil ganar con los dominadores actuales, pero Bestringe siempre pasa como muy desapercibido respecto a Tibonis y otros belgas del ciclocross y a mí me daba mejores vibraciones, a lo mejor, o sensaciones para monumentos o para etapas de montaña de grandes vueltas de una semana, porque se le ve ese motor y esa capacidad para esfuerzos agonísticos, ¿no? Y ya el año pasado dejó un par de perlas en alguna fuga del Tour, en la Vuelta a Suiza, en alguna carrera así. Y es ese híbrido entre clasicómano de cotas y escalador que yo creo que se adapta mucho al ciclismo actual por el motor que tiene. Sí, además tiene buena punta de velocidad, que le ha servido para, dentro de estar bastante delante, además obtener muy buenos resultados tanto en Amstel como en Lieja. Termina con un quinto en Amstel y un cuarto en Lieja. Son resultados muy potentes y es un ciclista que aporta cierta frescura o variedad al Alpecin porque tiene un perfil pues más escalador, ¿no? De lo que es habitual dentro del equipo que no suele desarrollar tanto a este tipo de ciclistas. Él además, pese a llevar una muy buena temporada de ciclocross, porque la verdad es que estuvo a muy alto nivel, particularmente en torno a las Navidades, y por ejemplo en Val el 1 de enero hizo una carrera fabulosa, aguantando muchísimo tiempo a Van der Poel, al final cediendo, pero la verdad es que le aguantó una cantidad de tiempo sorprendente. Y luego el nacional belga de ciclocross protagonizó un duelo precioso con Thibonés, una de las mejores carreras, en mi opinión, de la campaña, ¿no? Y además, un poco a su estilo, ¿no? Siendo más fondista, estando a punto de coger a Thibaut en el final, después de una pelea de muchos minutos ahí sostenida. Y tiene muy buena pinta, la verdad. A mí es un corredor que me gusta y evidentemente para ganar en grandísimos escenarios con la generación actual de corredores es muy complicado, pero con su sprint y en carreras un poquito de segunda categoría, con ese sprint que tiene, que es bastante rápido, y la capacidad escaladora, le puede dar alegrías al equipo en terrenos en los que habitualmente Alpecin no destaca tanto. Yo siempre lo seguía, como ha dicho Pablo, pero especialmente ya después de que vaya demostrando con resultados en grandes carreras que puede estar ahí delante, pues lo voy a seguir con más atención todavía y demuestra que acertó, quizá parando un poquito antes en la temporada de ciclocross, no corriendo el Mundial, incluso, que a mí me sorprendió, pero que esta apuesta por la ruta no es mala porque vemos que anda mucho también en este terreno. Pues nada más, no sé si queréis citar algún nombre más, alguna cosa más de la carrera. Por mi parte, Vale, esto es todo. pues nada, esperemos que os haya gustado este análisis post Lieja-Bastoña-Lieja. Gracias por ver el vídeo y nada, el siguiente vídeo será la previa del Giro de Italia, primera gran vuelta al año, que tenemos ganas de ver ahí a Jonas Vingegaard, que parece que está en buena forma, y a ver si hay algún rival que le pueda plantar cara. Parece que Pellizzari también está en buena forma, pero bueno, veremos a ver qué nos trae este Giro de Italia 2026. Así que nada, gracias por ver el vídeo, gracias Pablo, gracias Saúl de nuevo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.